Bien, vamos con la organización según Aldo Schlemenson. Schlemenson nos propone que la organización es un sistema sociotécnico que tiene una interrelación entre sus diferentes partes y una estructura que a su vez están integrados tanto para satisfacer necesidades internas como externas de la misma. Y a su vez el satisfacer estas necesidades le da un propósito, le da un sentido. Pero la institución, la organización, mejor dicho, no es algo que está en el aire, en una nebulosa, sino que es algo que está inserto en un contexto histórico, político, económico y cultural particular de una sociedad. Las organizaciones en su proyecto encierran el corazón, la idea, el por qué y el para qué están destinadas. Por ejemplo, el proyecto de una escuela es educar, el proyecto de un hospital es brindar salud, el proyecto de una institución como la familia es brindar una de las unidades mínimas de organización de la sociedad, y así con un montón de otras organizaciones que podemos pensar y podemos pensar en los proyectos que tienen. Y estos tienden a satisfacer, como les dije en un principio, a una audiencia interna que tiene que ver con los miembros de la organización, con los roles, con los grupos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero también tiene que ver con la mirada que tiene la sociedad proyectada sobre esa organización y con lo que la organización hace en impacto con esa sociedad en particular en la cual se encuentra inserta. La estructura de las organizaciones, entendiendo que las mismas son un sistema, ¿qué implica que sean un sistema? Que tienen muchas partes interrelacionadas, ya sea vertical o horizontalmente, o incluso sistemas de roles que a su vez están insertos en pequeños grupos y que se insertan en la estructura más grande, pero que a la vez se descomponen y se interrelacionan todos de manera distinta. Hay algo interesante que tenemos que entender de esta teoría de los sistemas, es que la misma fue pensada desde una mirada muy biologicista y muy mecánica, pero tenemos que entender que los seres humanos no funcionamos así de alguna manera. Entonces, estos roles y funciones con sus responsabilidades, con su estructura, de alguna manera se pueden clasificar en distintas partes. Es decir, las estructuras que todos conocemos mayormente son las estructuras formales. Es decir, ¿cuáles son estas? En las cuales yo digo, me dicen tal área de casa de gobierno y me traen el organigrama de cómo está estructurada esa área. Bueno, eso sería la estructura formal. Ahora, hay estructuras que no necesariamente son formales. Está, por ejemplo, la estructura presunta. La estructura presunta es como los miembros perciben a la estructura, independientemente del organigrama. Capaz el organigrama dice que el director del área es el encargado de esto, esto, esto y esto, y los miembros dicen, no, el director está ahí, pero quien cumple su rol es el coordinador y él es el que se encarga de las otras funciones. Entonces ahí ya no tiene que ver tanto con lo que esté sentado en un papel, sino con lo que los miembros que vivencian perciben respecto a la estructura de la organización. Después está la estructura existente, que esta es la más difícil de ver. La estructura existente sería la que efectivamente está funcionando en la realidad, porque capaz los miembros perciben un tipo de estructura que no necesariamente se está condiciendo con la realidad. Capaz ese coordinador, que en los papeles está que es el director, pero los miembros ven que el coordinador hace todas las actividades, y lo existente es capaz que ni siquiera es el coordinador, capaz es el secretario o secretaria del coordinador el que en realidad está haciendo todas las otras funciones. Entonces, eso por otro lado. Y por último sería la estructura requerida, que es la que se necesita y la que se demanda en un momento particular. Esta no suele verse tanto, pero es interesante tenerla en cuenta siempre para el análisis, que la estructura requerida justamente es la que en algún momento determinado está haciendo falta y se debe suplir de alguna manera. Es decir, no sé, imaginemos que hay por ejemplo, hay estructuras requeridas o que después pasan a ser formales. Por ejemplo, cuando en las escuelas se comenzó a dar ESI, cuando se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2016. A raíz de eso, se necesitó tener un área de ESI en el Ministerio de Educación que, bueno, piense cómo se dan las políticas de educación sexual integral, cómo se las trabaja con la escuela, con la familia, etcétera. Hasta acá entonces tenemos esos cuatro tipos de estructura. La formal, que es la que está en los papeles, está la presunta, que es la que perciben los miembros, la existente, que es la que
eventualmente está funcionando, existente, o hay quienes le dicen también no formal. Para mí decirle no formal es simplificar bastante. Y por último está la requerida, que es la que se demanda en un momento particular debido a las demandas de lo que mencionamos en un principio, que sería el contexto. Ahora bien, en las instituciones no solamente hay sistemas de estructuras, roles, responsabilidades, funciones, normas, y un proyecto y demás, sino que las organizaciones también tienden a tener una integración psicosocial entre sus miembros. Es decir, tiene que ver con las relaciones interpersonales que se generan. Por ejemplo, ya sean de forma vertical o de forma horizontal, es el grado de cohesión, el grado de integración, el buen clima institucional, si se quiere, que se dice, o las buenas formas de relacionarse, de vincularse. Bueno, esa sería la integración psicosocial. Es básicamente el grado de pertenencia que los miembros tienen hacia una organización determinada y cómo se vinculan entre sí. ¿O no les parece que hay gente que por ahí está en su trabajo y dice, sí, pero yo vengo, cumplo mis tareas y ya me voy porque no quiero quedarme a hablar con nadie? Y en cambio hay gente que parece que va a su trabajo, charla, conversa, chismosea, se entera de qué pasó allá, qué pasó acá, que esto y que lo otro. Bueno, eso tiene que ver con grados de integración psicosocial y que de alguna manera o no se ha demostrado que impacta bastante en cómo son las eficiencias o cómo son los resultados a la hora de trabajar en una organización determinada. Por último tenemos las condiciones de trabajo, que es un punto muy importante. Mucho tiempo, hasta antes de Schlemenson, se creía que las condiciones de trabajo, bueno, eran simplemente cuestiones que tenían que ver con la adecuación del edificio, con el mobiliario y demás, que hasta un punto tiene mucha razón, porque imaginémonos si en el norte de Chaco trabajamos en un edificio que en diciembre, noviembre no tiene aire acondicionado, y serían malas condiciones de trabajo, pero no se reducen a eso, sino que va también con el grado de satisfacción y de realización que tengan los miembros de esa organización, el vínculo que tengan con la organización, lo identificados que se sientan con su trabajo y lo realizados y comprometidos que estén con las tareas que deben realizar. Tiene que ver bastante con la integración psicosocial en ese sentido, y de la búsqueda permanente del sentido en una organización. Por otro lado, es una muy buena mirada la de Schlemenson, que de hecho es la mirada técnico-profesional en cuanto a las dimensiones de lo organizacional. Ahora hay otra mirada respecto, que es la dimensión político-cultural. Y acá quiero hacer un paréntesis antes de comenzar con esta dimensión. La cuestión político-cultural tiene que ver con una cuestión de que no solamente se entrevé a la política en cuestiones partidarias o cuestiones resumidas a eso, sino que tiene que ver con la influencia del pensamiento y la administración pública, cómo se constituye el empleo para poder producir decisiones orientadas a efectos determinados con fines sociales, tiene que ver con una esfera de confrontación de adversarios que luchan para imponer sus criterios respecto a cuestiones determinadas. Es el plan estratégico que se tiene que definir para alcanzar un motivo, es una elección privada e individual de un voto libre que no tiene únicamente que ver con elegir representantes, tiene que ver con consensos, con gestiones, con manejos de esfera de decisión y de poder, con formas y estilos de dirimir, de dirigir, de conducir grupos humanos, etc. ¿A qué hago alusión con esto? De alguna manera, que la idea de política en una organización no tenemos que verla en cuestiones de colores o de izquierdas y derechas, sino que tenemos que verla en cuestiones de, bueno, cómo funciona el poder, cómo circula el poder en estos espacios, cuáles son los liderazgos que acá están, que muy poco tienen que ver con las cuestiones partidarias incluso a veces. Pero bueno, me parecía importante definir qué era política y ahora definir qué es la cultura antes de hablar de propiamente la dimensión político-cultural. Pero la cultura básicamente alude a nuestras tradiciones. Un poco ya podrán recuperar lo que vieron en la clase de Arnett y demás, que bueno, tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, los hábitos, en algún punto también nos diría Bourdieu, y también con las actividades de pensamiento que realizamos, los procesos de significación, es decir,
por ahí el hecho de que alguien venga y te convide un mate en términos culturales a una persona no le puede significar mucho, a nosotros nos puede emocionar bastante y demás. Entonces serían todas esas cuestiones más de orden de lo simbólico que están presentes a la hora de pensar en una organización. Y hay que tener muy en cuenta también de que la cultura organizacional se divide en tres grandes partes. Una que sería lo subyacente. ¿Qué sería lo subyacente? Aquello que está por debajo, aquello que está un poco oculto, hasta incluso disfrazado, que sería la historia de la institución, sus valores, sus creencias y demás. Pensemos un poco, no sé, en el ejército como institución de la Argentina. Es una institución que surge desde las guerras de independencia, es decir, prácticamente antes de que exista una constitución del país como tal, y en base a eso fue forjando su historia, sus creencias, sus valores en una historia de 200 años que es imposible de condensar en poco tiempo, pero eso sería lo subyacente. Y lo explícito y después tenemos lo explícito. Lo explícito serían los ritos, la ceremonia, el lenguaje, el sistema de comunicación que pueda tener una organización. Y después las cuestiones implícitas, las costumbres, comportamientos, estándares, estilo de gestión y demás. Entonces, esas son las tres formas de cultura institucional. Por un lado, aquello que subyace, aquello que está oculto, aquello que no se ve a simple vista. Después está lo explícito, lo que uno sí lo ve a simple vista, aquello que puede encontrarlo. Y por último lo implícito, es decir, eso no dicho, eso no mostrado, pero que uno sabe que está ahí de alguna manera. Entonces, eso sería a grandes rasgos los tres tipos de cultura institucional y que están presentes en toda organización. Ahora bien, no solamente sería eso, sino que sería la cuestión de la gestión, la resolución de problemas, el liderazgo, sería la parte axiológica que tiene que ver con los valores de trabajo. Es decir, a mí me llamaba mucho la atención una vuelta cuando estaban en una oficina y decían, no, acá en esta oficina tenemos el ritual de que todos nos saludamos, por más de que estemos peleados, por más de que vos no me caiga bien, el saludo es algo que nunca nos negamos por una cuestión de respeto y demás. Bueno, cuestión axiológica de la cultura institucional, los valores que puedan tener, así como la parte comunicativa, las interacciones, la relación que tengan unas personas, demuestran mucho de lo organizacional, aunque uno no crea. Uno a veces está en áreas de trabajo que incluso funcionan en un mismo piso, pero se va a unas oficinas y están todos hablando, charlando, compartiendo su mate, viendo de cómo resolver las cosas en conjunto. Después va exactamente al área al lado y están todos en un mundo ensimismado y sin pasar palabra y demás. Bueno, eso hace a la comunicación en la cultura organizacional, y no hay que pararnos desde varas morales o éticas, sino desde un análisis de por qué funciona así muchas veces. También dentro de lo axiológico, que sería todos estos valores que le decía, está la filosofía de la organización, hacia qué está orientada la organización, desde qué enfoque está orientada la organización. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un registro civil y que de repente se presente una persona no vidente con un bastón blanco y nadie vaya a asistirla, o que el lugar no tenga líneas divisorias con relieve para que pueda orientarse. O por ejemplo, no es lo mismo ir a un lugar y que de repente esté una persona hipoacúsica y nadie de la administración vea cómo contactarse, cómo comunicarse, cómo tratar de establecer un diálogo, a que una persona dentro de ese espacio haya hecho una capacitación y pueda más o menos dominar un lenguaje de señas. Es decir, los valores, la filosofía de una organización se ven y se sienten bastante. No es lo mismo una organización que le dicen mañana vamos a tener una capacitación en género en ley Micaela, inmediatamente acepta y todo el personal está afectado, disculpen, está afectado y va a presenciarlo, que una organización en la que mandan un representante para decir, bueno, cumplimos. En esto también están presentes lo que serían las normas explícitas y implícitas.
estaría presente el clima institucional, que Schlemenson nos diría serían las relaciones interpersonales psicosociales. Bueno, este autor nos va a decir es el clima organizacional. Rodríguez Garay, que es quien nos habla de la cultura organizacional, nos dice que la misma es un producto de la interacción de personas. Es decir, no basta con tener un edificio, no basta con que la organización tenga un proyecto, no basta con que haya una estructura. Lo que le da vida a todo este sistema de interrelaciones, dice, son las vinculaciones entre las personas. Es eso básicamente. Y que muchas veces incluso de forma inconsciente estamos construyendo una cultura institucional con valores, con ritos, con creencias, con resultados explícitos o implícitos, con acciones que impulsamos para enfrentar una supervivencia ante problemas o ante desarrollos. Entonces, hasta acá podemos ver un poco que Aldous Levenson fue uno de los primeros en definir la organización como un fenómeno complejo, en el cual ponía varios factores, despegándose de las ideas iniciales de la institución, viendo solamente la cuestión de normas, la cuestión simbólica. Bueno, él lo que hace es que integra todo, pero no en un sentido de aglutinar ideas, sino de ordenarlas y darles un sentido. Y también podemos ver cómo Rodríguez Garay de alguna manera toma los diferentes aspectos de Schlemenson y los apuntala más en el sentido de, bueno, si las personas somos las que damos vida a una institución, ¿qué hacemos que no nos estamos estudiando un poco más nosotros?